Les quiero contar que ayer se dio finalmente la culminación de la reunión que se hace de preparación parlamentaria para el tratamiento de la ley bases en el Senado de la Nación. Finalmente, la ley se va a tratar en el día de mañana, va a ser de corrido y por ende se dice que el presidente de la Nación, para asegurarse los votos necesarios para que la ley bases termine saliendo, no va a viajar al G7 hasta entrada a la medianoche. Es decir, lo va a hacer cuando tenga garantizado que la ley bases ha sido aprobada en el Senado de la Nación. También tiene que ver con que en el caso de que tenga que decidir la vicepresidenta de la Nación, es decir, votar positivo o negativamente, entiendo que es el representante del gobierno y va a votar positivamente si tiene que desempatar, garantizarse, digamos, que ella sea la que esté, en ese caso, conduciendo la sesión del Senado, porque si Milei se va, tiene que ella pasar a ser la presidenta en ejercicio y no estaría en esa sesión. Entonces, con su presencia también, Villarruel, de alguna manera, garantiza los votos necesarios para que la ley finalmente salga. Ayer se dio una foto, o en realidad un comunicado, por parte de, algunos dicen el extinto Juntos por el Cambio, porque ya no existiría como sello político como tal, pero sí de los partidos, los gobernadores de los partidos políticos que integraron Juntos por el Cambio en la última elección, que firmaron hablando sobre la necesidad del apoyo a la ley bases. Se dio también un Twitter a última hora por parte de Jacobiti, representante de la Unión Cívica Radical, diciendo que no todos los gobernadores que aparecían en ese comunicado habían estado de acuerdo con la firma. Es decir, que algunos no habían firmado. Léase quién cerca de Jacobiti, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. La realidad es que el gobierno entiende que los números para la ley bases estarían, en principio. Eso entiende Franco, sigue trabajando para ello, y lo mismo entiende el presidente. De hecho, el presidente le ha bajado bastante el tono a la confrontación. Es decir, en las últimas semanas le han pedido al presidente que no hable mal de los legisladores que después le tienen que votar las leyes. Esto de habitualmente decirlos o maldecirlos, hablando de casta y todos los epítetos que ya sabemos que el presidente Milei muchas veces les utiliza, están tratando de morigerarle, digamos, ese discurso para que los senadores vayan de alguna manera a votar y ninguno se baje en el camino. La realidad es que el gobierno dice que necesita esa ley para empezar a caminar. Es decir, que la primera parte del plan económico estaría cumplida. ¿Cuál es? La baja de la inflación. Es decir, que hoy sería bajando el 5%, o estaría bajando el 5% la inflación de mayo. Obviamente con un acumulado impresionante de más de 150% en los primeros 6 meses de gobierno, pero estaría bajando a partir del mes de mayo. Ahora, el desafío del gobierno, ¿cuál es? Es mantener esa baja, es decir, mantenerla en junio, en julio, agosto. ¿Qué pasa? Que con el aumento de las tarifas, la liberación de algunos precios, los economistas entienden que va a ser difícil que baje de ese 5% mensual en el segundo semestre del año. Todos esperamos que sí. ¿Qué costo tuvo la baja de la inflación? La desaceleración de la economía, la caída de los índices en la economía, tanto del empleo, del trabajo y de la actividad económica fundamentalmente, que hace que caiga el empleo. Entonces el gobierno dice que necesita el instrumento de la ley bases para generar recursos y para generar justamente una levantada de la actividad económica. Esto hay que asociarlo íntimamente con estos últimos 2 días, donde el Banco Central, por primera vez durante el gobierno de Milei, tuvo que poner dinero. No compró, vendió dólares. ¿Y esto es consecuencia de qué? Algunos dicen que es, bueno, el gobierno de alguna manera en estos primeros 6 meses pisó todo lo que debía pagar. Es decir, pateó todo para adelante. Tiró la pelota para adelante. Y ahora es el momento de empezar a hacer lo que se debe. Es decir, pagar las deudas que tiene el Estado,
pagar la deuda, por ejemplo, por la generación de energía, pagar la deuda con los importadores. Lo único que no se dejó de pagar hasta ahora es el FMI, los vencimientos de la deuda, ¿no? Pero empezar, de alguna manera, a hacer lo que el Estado debe hacer, obra pública, en mayor o en menor medida, pero empezar a motorizar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a financiar? Si el Estado dice que lo único que es el plan 1 del gobierno es mantener el superávit fiscal. Habitualmente o se mantiene, o se lo hace con emisión o lo hace con toma de deuda. Bueno, el gobierno ya dice que con emisión no lo va a hacer, porque no quiere inflación. ¿Será con toma de deuda? ¿O será de alguna manera con inversiones que el presidente está esperando atraer? Y es ahí donde entra la ley bases para el gobierno. Si el gobierno tiene la ley bases, con reforma tributaria, laboral, fiscal, puede mostrárselo a los inversores externos. Ahora, ahí hay muchas aristas, porque algunos dicen que algunas cosas de la ley base no van a salir, como la reforma laboral, o al menos como el gobierno la planteó de entrada. Entonces todo esto después lo vamos a analizar seguramente con Josefina, mi compañera, cómo saldría, cómo no saldría, cuáles son las negociaciones. Pero la realidad es que el gobierno necesita mostrar músculo político para decirle, para continuar con este plan, que el gobierno dice es el faro, es la meta, necesita mostrar que la ley bases se aprueba en el Senado. Esto va a ser el día de mañana y seguramente sea análisis a lo largo de toda la semana. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. El Arranque. Con Maxi Lecky. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.